Mira, con toda esa tecnología uno nunca pensaría que se estuviera cometiendo pues este ecocidio prácticamente, ¿no? De tantos árboles talados para tener esta síntesis informativa todos los días para todos los legisladores y además un gasto importante que se refleja en millones de pesos anuales. Silvia Garza, presidenta de la Comisión de Cambio Climático en el Senado. ¿Cómo está, senadora? Buenas noches. Buenas noches, Azucena. Muchísimas gracias por tu invitación. Qué amable. No escucho a sus compañeros muy convencidos del tema, ¿eh? ¿Qué le han dicho? Pues mira, se tienen que convencer, porque nosotros vamos por un Senado sustentable. En este 2015 es un año decisivo para el mundo, para la humanidad. Los seres humanos enfrentamos el reto más grande de la historia desde que somos humanidad. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Sí, con el calentamiento global. Vamos a seguir, tenemos que cambiar esos patrones de consumo innecesarios, o bien seguimos por el mismo camino que nos ha llevado al fracaso. Así es, y veíamos las imágenes estas que nos muestra nuestra reportera de los bolsas, cajas, paquetes de hojas que se utilizan un día y van a la basura. Así es. Generando contaminación, tala de árboles y además un gasto, me decía usted, de aproximadamente 10 millones de pesos anuales. Así es. Pero más de 10 millones de hojas, sin contar la tinta, los cartuchos, etcétera. Pero aquí el asunto es, Azucena, que el problema del cambio climático es que es intangible, no lo sentimos, y cuando pasan los reportajes nos hablan de los osos polares o bien que se está cayendo un pedazo de los grandes hielos que hay. Entonces se ve muy lejano. Pero aquí el asunto importante es que donde te toque, donde estés, tienes que hacer tu pequeña acción para contribuir a no talar árboles. Con esta síntesis talamos 1,200 árboles al año, más 3 millones, bueno, más de 3 millones de litros de agua, más 600,000 kilowatts hora, porque para hacer papel se necesita celulosa, agua y electricidad. Trae usted los datos muy bien estructurados sobre este tema del daño al medio ambiente y además el tema económico, que no solamente son las hojas, es la tinta, las impresoras, es personal, los recursos humanos que se utilizan para repartir esta síntesis, etcétera. Pero siglo XXI. Exacto, y además al principio, si no mal recuerdo, senadora, a ustedes se les da, si no un iPad, una laptop o apoyos para ello. Sí, se nos da una laptop. Ajá, al inicio de la legislatura. Es un doble gasto. Y a las 6:30 de la mañana todos los días, a más tardar, nos mandan la síntesis informativa de forma digital. Es un doble trabajo que por se eso hace hablo innecesariamente. de gasto innecesario. ¿Qué le dicen sus compañeros? Porque, bueno, yo escuchaba ahí, lo vamos a revisar, déjenme ver, la senadora no está bien informada. No. ¿Qué le han dicho sus compañeros ahí? Hay compañeros muy comprometidos de todas las fuerzas políticas, por supuesto, comprometidos con hacer acciones contundentes para esto. Pero debemos de ir por más. Debemos de aprovechar la azotea del Senado, que es enorme, para la colocación de paneles solares. Debemos ir porque el Senado genere su propia energía. Debemos también de poner el dedo en el renglón en la cuestión de dejar de enviar agua en botellas desechables. Ahí están los dispensadores. Además, hay muchas acciones que podemos hacer, son pequeñas pero generan grandes cambios. Además, la Cámara de Diputados ya inició también un proceso relativamente sustentable hace algunos años. Hay una inercia, hay gente que está acostumbrada más bien a leer en papel y no a leer en la computadora o en el iPad o en algún dispositivo electrónico, pero es muy importante que desde el Senado de la República se dé un ejemplo al resto de las instituciones Lo tiene el Senado también en la parte de que se va a reciclaje, separamos la basura, hay una planta ahí de tratadora, pero es que tenemos que ir por más. Tenemos que evitar talar árboles. Los árboles nos dan servicios ambientales sumamente importantes. Nos retienen el agua, nos dan sombra, toman CO2, nos dan oxígeno, reflexionan la luz del sol, nos dan un microclima. Hay muchas cosas que debemos de proteger. ¿Y para cuándo, senadora? Pues bueno, eso es... ¿Hoy recibió todavía su síntesis impresa? Sí, todavía está. ¿Sí? La enviaron a la oficina, por más que les decimos que no, o sea, pero también sé que Roberto Gil pertenece a una generación de jóvenes más comprometidos y tenemos que sumar. Bien. Tenemos que sumar los que no nacimos en la era de la computadora, pero que amamos la vida
sumarnos a esta sinergia. Ahora, ¿tienen que votar todos, estar de acuerdo y No, es la mesa directiva, es una indicación de la mesa directiva. ¿Y cuándo lo van a tratar? Y él está haciendo un programa de austeridad. Bien. Y él ya mencionó que en ese programa de austeridad va a meter esto. Pues nos cuenta cuando lo hayan aceptado y cuando se vuelva una realidad un Senado digital y moderno. Un Senado sustentable. Vamos por un Senado sustentable. Gracias, senadora. Gracias, Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.